Hoy vamos a hablar de la importancia de conocer el índice glucémico de los alimentos. ¿Qué significa índice glucémico? Es la respuesta en sangre a la glucosa que entra a nuestro cuerpo de los diversos alimentos que comemos que tengan carbohidratos o que contengan azúcar. ¿Por qué esto es importante? Es muy importante que nosotros elijamos alimentos que no eleven en demasía la glucosa en nuestra sangre y que no la eleven de una manera rápida para que así podamos mantener a nuestro páncreas produciendo insulina de una manera normal y no produciendo insulina de una manera exagerada, que esto puede llevar como resultado otras enfermedades como la diabetes, como la obesidad y como muchos otros trastornos derivados de esto. Entonces, si nosotros aprendemos que todos los alimentos que contengan carbohidratos, que contengan azúcar, entran en esta clasificación de índice glucémico y que los científicos lo clasifican de 0 al 100 según la capacidad que tenga el alimento que consumimos de elevar la glucosa en nuestra sangre y la rapidez con lo que lo hace. Ellos, para tener una referencia, tienen a la glucosa como tal, la glucosa líquida en 100, y de ahí en más parten para hacer la clasificación de todos los demás alimentos. Entonces, vemos que los alimentos que tienen un índice glucémico alto son aquellos que tienen mayor a 70 de índice glucémico, moderado tienen entre 55 y 70 de índice glucémico y bajo tienen menos de 55. Vamos a poner aquí unos ejemplos porque no solo es importante el índice glucémico, sino también la carga glucémica de ese alimento que ahorita les voy a explicar. En los alimentos de índice glucémico alto les voy a dar dos ejemplos. Está la sandía y las hojuelas de maíz, de los cereales. Moderado están la piña y el arroz. Y bajo están las manzanas y las lentejas, por ejemplo. La recomendación es que nosotros decidamos consumir una alimentación, que los alimentos que ingeramos sean de un índice glucémico de moderado a bajo. Pero también es importante que sepamos qué tanto impacto va a tener según la carga glucémica. Por ejemplo, aquí ustedes están viendo que la sandía está en alto como las hojuelas de maíz. Entonces ustedes pudieran decir, pues no voy a comer sandía. Y no es así. Aquí la buena noticia es que hay muchos alimentos, como es el caso de las frutas, de las verduras y de los alimentos ricos en fibras, que estos tienen una carga glucémica baja. ¿Qué es la carga glucémica? Es la cantidad de carbohidratos digeribles, la cantidad de fibra que tiene ese alimento. Ellos, para sacar los científicos la carga glucémica, toman en cuenta el índice glucémico, la cantidad de carbohidratos que tiene el alimento y la cantidad de fibra que tiene. Y en base a eso, ellos analizan que las hojuelas de maíz son de una carga glucémica alta, puesto que no tienen fibra y no tienen ningún nutriente que favorezca esto, y son más altos en carga de carbohidratos, versus la sandía, que tiene una carga glucémica baja debido a la fibra y debido a la porción de carbohidratos que tiene. Entonces, esto es muy importante para que dejemos de tenerle miedo a las frutas, siempre y cuando nos apeguemos a la recomendación que ya les hice en el plato saludable cuando ustedes consuman sus frutas y sus verduras. Algo importante aquí, entonces, es que dejemos como conclusión y como resumen, tratar de comer una alimentación con un índice glucémico de moderado a bajo. Ustedes podrán decir, bueno, Ana Lili, ¿cuáles son? Y en lo que me los aprendo, ¿cómo decido? Un tip muy importante es que las frutas y las verduras no les tengamos miedo, siempre y cuando las comamos en sus porciones correctas. Número 2, que elijamos todos los cereales, todo lo que contenga carbohidrato, tratemos de elegir lo que sean ricos en fibra, puesto que si tiene fibra, seguramente su carga glucémica va a ser menor y esto va a favorecer para que el impacto del índice glucémico en nuestra sangre también sea menor. Otro muy importante es que aprendamos a escuchar nuestra saciedad. Independientemente del índice glucémico que tenga el alimento, no comamos por comer hasta que quedemos hasta acá. Aprendamos a sentir cuando ya estoy a gusto y paremos de comer ahí. No tenemos que comer cantidades grandes, incluso de un alimento que sea muy óptimo en este aspecto. Y algo muy importante es saber que si nosotros aprendemos a llevar una alimentación con un índice glucémico de moderado a bajo y con buenos aportes de fibra,
Lo que va a pasar es que va a empezar a desaparecer la ansiedad por comer carbohidratos que muchísimas personas tienen. ¿Por qué? Porque hace que bajen los niveles de glucosa en tu sangre, hacen que tu páncreas produzca menos insulina y esto lo que detona es que empieces a perder esa ansiedad y que tu apetito o las ganas de comer ese tipo de alimentos se quede tranquilo. Entonces te invito a que lo pruebes y tú mismo veas cómo te sientes y si quieres seguir aprendiendo más sobre los alimentos, el plato saludable, el índice glucémico, te invito a que me sigas.